Hola, bienvenidos al episodio número 4 No, Pili, es el episodio número 5. Dios mío querido. de mi podcast El Efecto Pancho by Pili Modroño, el lugar en donde compartiremos información variada, no solamente dedicada al mundo del mercadeo, sino también otros espacios vinculados con artes o ciencias que de alguna manera puedan sumar en nuestra propuesta laboral y personal. ¿Estás listo? Soy Pili Modroño y mi gran ilusión en este momento es que consigas con qué anotar, porque posiblemente alguna palabra, alguna frase, alguna reflexión te puede servir y la puedes llevar para aplicar en cualquiera de los roles en los cuales tú te desempeñas. Comenzamos. Hoy hablaremos de Current Mood Marketing 4.0. El Marketing 4.0 es evidentemente una propuesta evolutiva en la cual, por supuesto, pues arrancamos en el marketing 1.0, en el cual estamos hablando de, pudiéramos utilizar un ejemplo, Henry Ford, cuando a principios del siglo XX nos decía, puedes escoger el color de tu Ford T siempre y cuando sea negro. Es decir, era un marketing netamente enfocado en el producto, donde básicamente lo que importaba era la transacción, más no el cliente. Casi 100 años después, Kotler levanta la mano y dice, mire, yo creo que hace falta generar un refrescamiento de este marketing 1.0, donde los clientes es importante que los incluyamos en la ecuación, donde no solamente se busca satisfacer, sino que también se busca retener a ese cliente. Es decir, el cliente, la diferencia entre el marketing 1.0 y el marketing 2.0 es que ese marketing 2.0 incluye al cliente y lo toma en consideración. Pero no hubo necesidad de que pasaran 100 años, sino que unos poquitos años después, Kotler vuelve a levantar la mano y dice, hey, creo que podemos hacer del mundo un mejor lugar como parte del buen mercadeo y que además necesitamos tomar en consideración no solamente la mente, sino también el espíritu y el alma de la gente y el espíritu y el alma de las organizaciones para poder hacer un buen mercadeo. Es decir, esta es una propuesta mucho más holística, mucho más humana, mucho más cercana. No hizo falta mucho tiempo más para que nuevamente Kotler y su equipo volvieran a levantar la mano y decir, creo que podemos incluir algo que también es importante dentro de esta dinámica de ese marketing evolutivo. Y es cuando nos habla del marketing 4.0, donde de alguna manera, y me quito el sombrero frente a esta propuesta, se genera un pensamiento de humanización de las marcas, donde existe una franca y absoluta colaboración entre las marcas y lo social, donde inclusive hoy se habla de pasar de lo exclusivo a lo inclusivo, donde todo el mundo tenga voz, donde todo el mundo tenga voto, y dependiendo por supuesto de los productos y servicios que nosotros comercialicemos, pues esos clientes puedan ser escuchados y puedan ser atendidos. Hay algunas organizaciones que en África han hecho unas propuestas maravillosas, espectaculares, donde con teléfonos sencillitos que no son smartphones, campesinos en Kenia, por ejemplo, puedan vender sus cosechas a través de estos teléfonos que no son smartphones. Y evidentemente eso va a permitir que ellos tengan más tiempo libre. ¿Para qué? Para compartir con su familia, para poder estudiar o para poder seguir estudiando, y cualquiera de estas tres opciones son maravillosas. Eso es lo que significa pasar de lo exclusivo, que es solamente para un selecto grupo de clientes, a lo inclusivo, donde todos de alguna manera quepamos. Esto es entender lo que Prahalad, Dios lo tenga en su gloria, nos planteaba en su propuesta de la base de la pirámide, donde evidentemente tú desde el punto de vista socioeconómico sabes que en la punta vas a tener a gente con unos bolsillos bien llenos de dinero, pero sabemos que son pocas personas, versus billones a nivel mundial, estamos hablando de billones de bolsillos con poco dinero, pero es que son billones de bolsillos y son personas antes que bolsillos con patas. Son personas, son seres humanos, con necesidades, fantasías, ilusiones, sueños, metas,
que de alguna manera, si existe alguna marca que los pueda ayudar a que ellos se cumplan, evidentemente se van a ganar el respeto de la gente. Eso es pasar de lo exclusivo a lo inclusivo. Otra propuesta fundamental de este marketing 4.0, el libro que por cierto les recomiendo leer, es pasar de lo vertical a lo horizontal, y esto básicamente tiene que ver con el manejo del poder. Actualmente se sabe que, hay organizaciones que a lo largo y ancho de la historia se han mantenido de manera vertical, es decir, hay una persona que manda y hay otras personas que están por debajo, y otras personas que están por debajo, y otras personas que están por debajo, y así sucesivamente, ¿sí? Y siempre va a haber aquí alguien que mande. Y actualmente, a través de la holacracia, el poder es de todos, se busca que cada quien asuma la responsabilidad de las organizaciones. Considero, con base en la experiencia que tengo, que todavía falta mucho para que el mundo entero entienda esta propuesta de la holacracia, y me parece que ni siquiera que pase mucho tiempo hay organizaciones que van a llegar a la absoluta holacracia. Primero porque no les interesa, segundo porque ni siquiera saben que este tipo de propuestas existen, y posiblemente cuando se enteren de qué va este tipo de propuesta no les va a gustar. No obstante, hay una clara tendencia hacia la horizontalización por el mero hecho de esto que llaman el self-management, es decir, la autogerencia, que cada quien sea capaz de responsabilizarse de sus hechos, de sus pensamientos y los consecuentes actos vinculados con sus pensamientos o con sus maneras de planificarse, y que por supuesto tenga algún beneficio para el público al cual va dirigido. Hay gente que le puede llegar a costar mucho este estilo de gerencia, pero hay unas personas que claramente comulgan con este tipo de organizaciones. Sapos es un excelente ejemplo de la horizontalización de las organizaciones, inclusive de la holacracia, así un practicante fehaciente que no solamente se ha quedado con la holacracia, sino que ha ido con propuestas cada vez más interesantes vinculadas con círculos. Los invito a que sigan ahondando en este tema porque es fabuloso. Y adicionalmente, esta propuesta nos invita a pensar de dejar lo individual como tal, ese pensamiento individual, para trasladarnos a lo social, que cuando esto lo vinculamos con pasar de lo exclusivo a lo inclusivo, de lo individual a lo social, y de hecho también cuando le sumamos pasar de lo absolutamente vertical a lo horizontal, evidentemente nos está diciendo: por favor, humanicemos a las marcas, por favor, humanicemos nuestros contenidos, por favor, humanicemos nuestras propuestas. Y esto evidentemente tiene sentido en la medida que lo apliquemos con nuestros clientes internos primero. Recuerden, por favor, no puede haber luz fuera de casa cuando adentro está oscuro. La única manera de que tu luz pueda ser auténtica, palabra que creo que escuchan desde el episodio de bienvenida en el 1, en el 2, en el 3, y creo que lo seguirán escuchando, es fundamental. Pero es que lo tienes que vivir adentro para después salir a la calle con una propuesta interesante. Cuando tú dices que eres una organización de servicio y que el servicio para ti es importante, ok, yo te voy a creer si me cuentas realmente cómo tratas a tus empleados primero. Y después de validar esto te puedo decir, ok, estamos hablando de hecho sin duda de una organización de servicio que realmente vive la propuesta de servicio. Y justo en este sentido, lo que quisiera plantearles es que las organizaciones tienen que ser ecuánimes. Una sola agenda, un solo mensaje, que esta no es la primera vez y yo les aseguro que no va a ser la última que lo van a escuchar. A eso se refiere algo. Miren, yo creo que la insensatez en las organizaciones tiene que ser eliminada. Y así como hablábamos en el podcast anterior de los líderes vulnerables, ¿por qué no? Es decir, el mostrarte en tu absoluta transparencia, ¿por qué no? Creo que este tema de una sola agenda, un solo mensaje, es tan fundamental que ya basta de estar midiéndonos y comparándonos con otro para ver cuál es mejor compañía, y después, porque estamos en pandemia, o sea, te mides en este ranking,
pero como estamos en pandemia, le quitas el seguro de HCM a todos tus empleados. Me perdí. ¿De qué estamos hablando? A eso me refiero. O sea, yo creo que menos mediciones de este tipo, porque básicamente lo que hacen es alimentar tu ego y el ego de todas las personas que están en la organización, por poder decir, trabajo en una empresa XYZ, y yo creo que ese dinero se invertiría mejor si lo utilizamos para seguir formando a nuestra gente, a pagarle mejores sueldos y salarios a las personas correctas, y afianzar aún más ese espacio de excelencia. Y justamente en este sentido, quiero invitarlos a reflexionar con respecto a la famosa pirámide de Maslow. Abraham Maslow, 1943, nos habla de la teoría de la motivación humana. Y él plantea que existen varios pasos dentro de la pirámide, ¿no? Que tenemos primero las necesidades fisiológicas, que dependiendo de las referencias, qué tan puritanas sean las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos o qué tan menos puritanas sean, pero algunas te pueden decir, bueno, mira, las necesidades fisiológicas son hambre, sed, sueño, sexo, y después pasan a las necesidades de seguridad, y así van a las de afiliación, reconocimiento y finalmente las de autorrealización. Pero resulta que la gente más allegada a Maslow, antes de su muerte, asegura y testifica que él mismo dijo, oye, ¿saben qué? Creo que me equivoqué. Creo que esa pirámide de la que yo tengo tantos años hablando no es tan así, no es tan, tienes que cumplir esto y después esto y después esto para finalmente lograr esto. Les hago este comentario porque tengo una alumna muy querida y muy respetada que trabaja en una organización de investigación de mercado. Y meses atrás me dice, Pili, te tengo que contar algo que yo sé que de alguna manera va a resonar con lo que tú normalmente nos comentas en clase. Y estaban haciendo una investigación en base de la pirámide, y una de las personas que trabajaba como uno de los señores que trabajaba como vigilantes en la organización pertenecía a ese nivel socioeconómico. Y ella le dice, oye, mira, quisiera participar en esta investigación. Sí, no tengo ningún problema. Y entonces una de las preguntas que ella le hace es, ¿cuál es el problema más serio que tú en este momento consideras que tenemos aquí en Venezuela? Ella me comenta, como nota a pie de página, que había observado a este señor vigilante y tenía una semana comiendo yuca. A ver, la yuca es un tubérculo, es prácticamente carbohidrato. Eso se transforma en glucosa, evidentemente que es carbohidrato, ¿sí? Y les comento algo, con base en la respuesta que dio este señor. A ver, este señor respondió, el problema más serio que tenemos en este momento en Venezuela es la falta de valores. Y chicos, les voy a decir algo, este señor tenía una semana comiendo yuca, es decir, este señor no se estaba alimentando bien. Yo les aseguro como nutricionista que soy, que este señor estaba pasando hambre. Pero ¿saben qué? Sí les puedo decir que su cerebro estaba bien nutrido, estaba bien alimentado. Es decir, la glucosa es una de las pocas moléculas, porque los cuerpos cetónicos también lo pueden hacer, pero la glucosa es una de las pocas moléculas que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica en nuestro cerebro, y de hecho es, por decirlo de alguna manera, el alimento rey del cerebro. Su cerebro estaba en perfecto estado, por lo menos desde el punto de vista nutricional. Es decir, este señor no estaba desvariando en absoluto. Este señor, pasando hambre, dijo, el problema más grave que en este momento tenemos en Venezuela es la falta de valores. Es decir, este señor que no tiene sus necesidades fisiológicas resueltas, nos está hablando de autorrealización. Tienes que ser un ser iluminado, absolutamente maduro, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista, me atrevo a decir, espiritual, para dar este tipo de respuestas. Y sí, Abraham Maslow dijo, yo creo que me equivoqué, yo creo que realmente esta pirámide es al revés. Y tú puedes llegar a lograr autorrealización sin tener esas necesidades que hasta hace poco eran consideradas como requisito o condición sine qua non poder cumplir para llegar a la autorrealización. No hace falta cumplirlas. Así que podemos
¿Autorrealizarnos, Pili, teniendo algunas de las necesidades previas y satisfechas? Sí, absolutamente sí. Meto las manos en el fuego por ello. Y cuidado, si a través de tu autorrealización es posible que logres el poder cumplir o satisfacer otras necesidades de tu pirámide personal, o de tu pirámide familiar, o de tu pirámide organizacional. Creo que son aspectos fundamentales a tomar en consideración y que de alguna manera los invito básicamente a una cosa: lean, por favor, lean, 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 sigan dándole sustrato. A ver, nuestro cerebro, sí, se los acabo de decir, se alimenta de básicamente moléculas de glucosa, pero nuestro cerebro también se alimenta de algo que no tiene parangón, y es conocimiento. Cuando tú le das insumos, cuando tú le das sustrato suficiente a tu cerebro, empieza, ¿sí?, a generar espacio para el conocimiento y empieza a hacerse preguntas. Y no hay nada más fabuloso para una organización, para generar desde su planificación estratégica propuestas que tengan sentido para su mercado, que poder hacerse preguntas. Las que más me gustan, ya ustedes saben cuáles son, las que empiezan por what if. What if, ¿qué pasaría si en vez de hacerlo así, lo hacemos asado? Tony Hsieh de Sapos empezó a hacerse esa pregunta y miren ya por dónde va. Steve Jobs, que Dios lo tenga en su gloria, es muy factible que en más de una ocasión se hizo esa pregunta y miren todo lo que fue capaz de crear. Es decir, what if, ¿qué pasaría si en vez de hacerlo así, lo hacemos asado? Yo creo que es una pregunta que vale la pena, que yo creo que tu mercado lo va a agradecer y que tú además te vas a sentir súper a gusto. Porque de alguna manera cuando tú vinculas eso con tu propósito de vida, empiezas a generar algo que tiene sentido, que hace que tú inclusive un lunes, sintiéndote mal, con gripe, te pares, porque tienes una responsabilidad hermosa, bellísima, en la que crees, que te apasiona y que una gripe o una fiebre no te va a parar. Y ustedes saben perfectamente cuando tú estás ilusionado o enamorado o algo te hace tilín, que no solamente nos enamoramos de una persona, sino que también nos podemos enamorar de un proyecto. Eso hace que tu sistema inmunológico esté mucho más fortalecido y evidentemente la posibilidad de enfermarte se disminuya. Fíjate todo lo que nosotros podemos crear con este tipo de propuestas que son netamente humanas, que son netamente reflexivas y que pueden generar, sí, sin duda, como Philip Kotler lo menciona, un mundo mejor. Y con base en esto, quiero que pasemos y por favor me acompañen a revisar. Y cuando les digo lean, va en serio. Y cuando les digo lean, ¿qué tipo de libros? Los que quieras, los que quieras. Y si hay un libro que te llame la atención, aunque no esté directamente vinculado con el área en la cual tú te desempeñas, es muy factible que en ese libro encuentres algo que te va a nutrir posiblemente mucho más, porque puede ser algo más atrevido que leer los mismos libros de siempre de que lees de mercadeo, por ejemplo, ¿sí? De hecho, los what if vienen alimentados de otras áreas, de otras propuestas diferentes. Y en este sentido, justamente aquí les quiero recomendar la lectura del libro Marketing 4.0, y apúrense porque Dios mediante, y gracias a una alumna que quiero mucho, ya me pasó el dato ayer, ya viene para enero del año que viene el Marketing 5.0, que evidentemente es una sumatoria de lo del marketing 1, 2, 3, 4, pero ahora con una propuesta netamente digital en la cual hay que seguir incluyendo al cliente. Y en relación al tema de pasar de lo vertical en términos del manejo del poder a lo horizontal, donde todo el mundo tiene dentro de la organización espacio para aportar y sumar de manera responsable, les recomiendo este libro, Reinventing Organizations, escrito por Frederic Laloux, publicado en el año 2016, y que tiene una propuesta bien interesante sobre el teal management. Teal management, a ver, el teal es un color así, este es el color teal. Es un verde azulado, azul verdoso, dependiendo de cómo salga la luna, que justamente nos propone no tener esa absoluta verticalidad con la que él identifica con el color rojo, ¿sí? Y él va pasando hacia diferentes colores, hacia el anaranjado, ámbar, azul, hasta que finalmente nos propone este teal management en este libro, que de verdad a mí me pareció fabuloso, y las ilustraciones son muy bonitas y muy llamativas y te llevan a reflexión, ya que él dice que el self-management es no solamente el self-management per se,
sino poder lograr esa autogerencia con propósitos evolutivos. Y con este tema de los propósitos evolutivos vamos a hablar en nuestro siguiente podcast, porque para hoy básicamente esto era todo lo que queríamos compartir con ustedes. Y ya saben, nos vemos en las redes. Cualquier pregunta, cualquier información adicional, cualquier duda o cuestionamiento, este es un espacio para nosotros, para crecer. Y si consideran que este material, esta información puede ser de utilidad para otras personas, recuerden que este material es para ustedes. Y por favor, muy importante, Rex les manda saludos y acuérdense que el que quiere peces, el culo ha de mojarse. Master Yoda, lo quiero. Chao.